ahora hay en la actualidad, bueno, ha habido siempre, porque la verdad es que la Guerra Fría ha estado siempre. Ya desde los años 60, mucho antes, ya desde terminar la Segunda Guerra Mundial, ya empezaban con la Guerra Fría, con el miedo, las bombas atómicas, el poder del comunismo contra el capitalismo, siempre la misma letanay, la misma historia, la misma estupidez. Y la verdad es que no ha habido nada más que eso. Intrigas, cuentos chinos, de Guerra Fría, amenazas, políticas. Las Naciones Unidas tuvieron la Sociedad de Naciones se deshizo porque la Segunda Guerra Mundial no hubo nada de Sociedad de Naciones, de nada, se deshizo. Volvió a hacer otra organización nueva e igual, semejante, las Naciones Unidas, la ONU. Bueno, y nada, Guerra Fría, cuentos chinos. Recordad que aquello que os dije, que la estupidez humana es sin límite. O sea que cuando aquellas amenazas de Khrushchev con las bombas atómicas, que Rusia, el imperio mundial de comunismo, del éxito, cuentos chinos, historias, cuando la realidad es que Rusia no había nada más que hambre, miseria, miedo y desesperación. Y la gente, de hecho, no le dejaban salir de Rusia, era una cárcel, ¿no? para la gente, para la población. Y siempre decía Khrushchev, ¿no? que en los discursos hacía show, como hace Kim Jong, hace la misma letanía, la misma historia, los mismos idiotas, haciendo esos desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú, con camiones, con bombas atómicas, y la gente aplaudiendo, y la gente muerta de hambre, pero aplaudiendo, ¿no? Las bombas atómicas no tenían para comer, pero fabricaban bombas atómicas, y entonces, pues aplaudían y gritaban euforia, que era imperio mundial, comunismo, Rusia, con Cuba y tal, y ya era amenazada Norteamérica desde Cuba, aguantamos y tal. O sea que, y todo era una mentira, y todo era un show, todo era un show, era el horror que hizo Stalin, eran muertos millones de su propia nación, porque los dictadores hacen eso, machacan a su propia gente para causar terror, se vengan el odio que tienen interior y no pueden hacer con Norteamérica lo imposible, pero lo hacen con su propia nación en venganza. Lo mismo que hace hoy Putin, y ya explicaré el por qué hace tanto odio y tanto horror a los testigos de Jehová. Las únicas personas, la única religión pacífica que no va a la guerra. Ni hacía los testigos de Jehová, Hitler, ¿no? Preferían morir. Y eran alemanes, no eran judíos. Morir antes de seguir a un loco anormal. Que ya ves cómo terminó Alemania. Terra horrible. Deshecha Alemania, los militares muertos en Rusia, de prisioneros, la gente huyendo. Bueno, dividida Alemania por todas partes, que nace América, Inglaterra, Francia, Holanda. Un horror, un caos. Y Hitler huyendo, corriendo, con dos submarinos, con la ayuda de otros dictadores, desde Portugal repostando en España a Argentina, con dos mini submarinos. Han aparecido hace unos años los dos alemanes mini submarinos que huyó Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Eichmann y otros nazis. En resumidas cuentas, que el miedo que tiene la gente, o tenía la gente de la Guerra Fría, tal, y los gritos de euforia, la bomba atómica, no tenían nada. No tenían nada, Rusia. Luego se enseñaron el trasero, como comúnmente se dice, a los años 60 y 70, ya no teníamos nada. Ya los mismos científicos rusos, dicen, eran bombas de cartón. Unos idiotas haciendo un show como en Hollywood, para una película de Hollywood. Y no tenían nada, tenían miedo y mucha hambre. Nada más. No tenían nada. Hoy lo digo porque hoy en día sigue, desde aquellos años todavía sigue la Guerra Fría, todavía las mismas amenazas, los mismos idiotas, la misma gente amenazando a América, todos tienen miedo a América. Y es lógico, porque América es una superpotencia angloamericana, la última potencia mundial bíblica. O sea, ojo, y tienen miedo todo el mundo a América porque América manda. Hay que ser realista, es así, en América manda, que no hay gobierno perfecto y tal, eso será en el reino de Dios, ¿no? Pero son gobernantes competentes, porque en todos los campos, y yo no soy norteamericano, quiero decir que no soy un nacionalista, no, yo soy hispano-alemán, pero yo soy alemán también, y estoy hablando de lo que pasó la Alemania nazi, o sea, pero la cosa es el miedo,
Y la gente cuando tiene miedo a alguien, vocifera, amenaza, ¿no? Entonces, China, que tal, la bomba nuclear, Kim Jong, la bomba atómica, voy a deshacer América, no va a deshacer nada. No tiene bomba atómica, no funciona, todo armamento nuclear está desactivado y sale al aire y se desactiva. No pueden hacerla funcionar porque de una forma sobrenatural está siendo desactivado todo armamento atómico nuclear para que perturbados mentales no utilicen como idiotas algo que destruya a su nación, a la nación vecina y a todo el mundo, porque esa gente son enfermos mentales. Ya ves que Putin en su palacio, ¿no?, el tío multimillonario, claro, y la gente pasando miseria en Rusia, el tío hace sesiones con satanistas y ocultistas y seres diabólicos de todo el mundo. O sea, lo hace público además. Y el odio que tiene Putin a los testigos de Jehová es no solamente porque son personas que no hacen el juego de Putin, son personas testigos de Jehová, pues no se va a la guerra, pero hacen servicios auxiliares, ¿no? Que, si una persona en un país, por ejemplo, hay una opción de ir a un año al ejército, obligado, ¿no? Pues no van de bomberos, o van de prácticas para un hospital, o a barrer la calle. Hacen un servicio voluntario o gratuito a la nación, pero no a la guerra. No iban con Hitler, no van con Putin, ni con Perico de los Palotes, no van con nadie, porque si una persona, digamos, está pidiendo en una oración que venga al reino de Dios, ¿por qué vas a estar sirviendo al reino de Dios y al reino de Putin o de Kim Jong? Kim Jong, un perturbado mental que la va a pagar, claro. Pues además está profético. Corea del Norte va a ser invadida por Norteamérica. El miedo que tiene es que esa profecía se cumpla. De Daniel capítulo 11 versículo 40, que el rey del sur va a invadir al rey del norte, lo va a cumplir. ¿Y por qué? Porque si ven la Biblia, el libro de Daniel capítulo 11 versículo 40, es que el capítulo 12 dice que entonces se revelarán todos los enigmas y misterios, y cuando se revelen todos los enigmas y misterios, es decir, la humanidad despierte, va a venir una hecatombe como nunca ha conocido en la historia del mundo y acabar con el sistema de cosas satánicos. Y ya se está acabando porque ahora hay millones de ángeles en la tierra enterrando a millones de demonios. Así que todo esto es nuevo para la gente. La gente ignora mucha gente. Las religiones lo único que han hecho es explotar a la gente, robarle, como hace la iglesia ortodoxa, el catolicismo o el hinduismo, lo que quieran. Explotar a la gente y vivir del cuento de la religión y el más allá. Vendiendo pastelitas de cielo, un contrato de por vida y después de muerto siguen pagando. O sea, una locura humana, un sistema diabólico que ya va a pasar como las Torres Gemelas, se va a desintegrar todo, pero de la noche a la mañana. Así que la Guerra Fría no va a haber Guerra Fría. No, naturalmente Putin las va a pagar, claro. Porque el hecho, no solamente el odio a los testigos, porque no se doblegan a un dictador genocidia que hace barbarie, un ser dirigido por logias satánicas, sino sencillamente la venganza de Putin es porque odia a Norteamérica, le teme. Y entonces, como la sucursal, el cuerpo gobernante de ancianos de los testigos de Jehová está en Nueva York, en Brooklyn o Nueva York, pues es como diciendo, odiando a los americanos, pero no puede tocarlos porque le da miedo, porque son cobardes, los dictadores son cobardes, pero es el final de Putin, como el final de San Hussein, como el final de Hitler, como el final de todos los perturbados mentales que ha puesto a Satanás a la orden del día. ¿Cómo va a terminar Kim Jong? Ya lo veréis. Pues entonces, el daño arrestando, encarcelando, años de cárcel, por ser testigo, por ser cristiano, por hablar de Jesucristo, el reino de Dios. Eso es todo. Entonces dice que son seres subversivos, son seres violentos. Él es el violento. Y quemando los salones del reino, enterrando a los testigos, pegándolos, echándolos de trabajo, pero que se vayan de Rusia, a la cárcel, todo. O sea, esa es su filosofía, su odio. La va a pagar caro, como la pagó Hitler. Lo va a terminar más o menos. Y ya veréis cómo huye. Como huyó Hitler, huye él también. Como huyó San Hussein. ¿Dónde le encontraron a San Hussein? Con la arma de destrucción masiva para destruir el mundo. Debajo de un cuarto trastero, debajo de un sótano, o escondido solo. Ahí terminó. Luego colgado. En fin. Estamos viviendo una época muy, muy especial. Una guerra fría. Una guerra fría que ha sido de la letanía, la historia, el cuento chino de todos los perturbados mentales, de amenazar ¿a quién? ¿A quién estaban amenazando? América.
Y el presidente Donald Trump es fantástico. Está haciendo una purga de caballo a todos los pedófilos, criminales, satanistas, asesinos de niños, y ya le cogen miedo todos, y que se vaya que el Donald Trump, que se vaya. Le tienen miedo. ¿Por qué? A Donald Trump lo mismo. No solamente porque es un presidente norteamericano competente, sino porque está haciendo lo que tenía que haber hecho otro, una purga. Encerrar en la cárcel a criminales, asesinos de niños, pedófilos, degenerados, clérigos y no clérigos. Así que en las amenazas es eso, el grito de los cobardes, la furia de los cobardes, son cobardes. Y masacran al pueblo, a la gente inocente, a hombres, mujeres y niños, como hacía Hitler, como hacían todos, amenazar a su pueblo, en venganza a Norteamérica. ¿Y quién liberó a Alemania? Norteamérica. Inglaterra, naturalmente, Norteamérica. Se jugó la vida de muchos miles de soldados para liberar a un pueblo el pueblo que había votado a Hitler, soy Hitler, horas antes. Luego, viva Norteamérica, la liberación ha llegado. Recordar aquel dicho que he dicho muchas veces, que es una metáfora muy buena que me hace reír, porque la verdad es muy buena, de Cervantes, del Quijote de la Mancha. Don Quijote, un buen libro, un clásico, vamos, competente. Eso no pasa de moda, porque los dichos de Cervantes, muy talentosos, pues son actuales, ¿no? Es decir, aunque se equivalen a la media, pero bueno, recordar aquel detalle que es muy bueno, es lo que es una metáfora que pasa en todo el mundo. En los Putin, en China, en Corea del Norte, en el otro, que el odio, los gritos, la amenaza siempre. ¿Qué hacen los perros? Recuerda que el texto cuando dice que Cervantes escribe, ¿no?, que Don Quijote de la Mancha y Sancho van a un pueblecillo, una aldea por la noche, en la Edad Media, todo oscuro, no había luz, claro, no había semáforo, ni carretera, ni camino, no había nada, camino de cabra. Y claro, se veía un pueblecito y no había luces tampoco, no había semáforo ni nada. Había una lucecita pequeñita en alguna gente, una vela que estaba, no podía dormir, lo que sea. Pero nada, iban a un pueblo a descansar de noche, a las 1 de la mañana o 2, de oscuro, todo. Y los perros ladran, cuando tienen un oído muy fino y un olfato. Y ladran, no ven bien, pero huelen los perros, vamos, y un oído fantástico. Y oyen que vienen 2 animales, pero no saben qué. Y oyen el ruido de los animales. Y entonces tienen miedo los perros y ladran. ¿Pero por qué ladran un perro? Por miedo. Entonces ladran para animar a otros perros a que ladren. Y otro perro lo oye ladrar y ladran. Y ya empiezan todos los perros del pueblo a ladrar. Entonces dice que iba Don Quijote con Sancho, medio adormilado, con Rocinante, con un caballo viejo de estos, y con un asno, Sancho. Y entonces Sancho Panza, un hombre de pueblo, simple, y medio adormilado, también dice: mire, señor Quijote, dice, mire, están ladrando los perros. Y Don Quijote, en el momento de conocimiento de que iba la cosa, iba medio adormilado, le escuchaba a Sancho, bueno, y cabalgando hacia el pueblo. Entonces, los perros del pueblo, contra más se acercan las bestias, más ladran, más miedo. Y entonces, y todos los perros ladrando del pueblo no paran, por miedo. Los perros ladran por miedo, porque se asustan, no saben que viene algo grande. Y entonces, pues, se acerca más y los perros ladran más fuerte. Y ya Sancho, inquieto: mi señor Quijote, mire, los perros están ladrando. Y ya le miraba Don Quijote medio a mi lado. Y bueno, y entonces ya asustado, ya muy cerca del pueblo: Don Quijote, mi señor Don Quijote, mire, los perros están ladrando cada vez más fuerte. Y dice Don Quijote, y le responde: deja que los perros ladren cada vez más fuerte, eso es señal de que nos vamos acercando. Es una metáfora. ¿Por qué ladran los dictadores cada vez más fuerte a Norteamérica? Porque sabe que Norteamérica se va acercando. Cuando se invada Corea del Norte, los mismos militares de las bombas atómicas, de armamento nuclear, lo dirán, como lo dijeron en la Guerra Fría de Khrushchev y todo: no teníamos nada, no funcionaba ni una, teníamos chatarra. Luego lo dirá Putin, en la Rusia de Putin, lo dirán: no teníamos nada. Y China lo dirá igual. Y dirá todo el mundo que me conoce: Alberto Ganosa, el gran monarca, tenía razón cuando decía lo que decía.